Hola a todos, bienvenidos a mi nuevo canal. No esperaba hacer mi primer video sobre este tipo de temas. Hace un año creé este canal, pero pues el objetivo ha sido pues hacer ciertos análisis respecto a mis gustos de televisión, de cine, de música y por supuesto a Manuel José como admiradora de él, de su música y de su historia. Bueno, para comenzar vamos a revisar la página de la EPS a la que se encuentra afiliado el núcleo familiar del señor Fernán Camilo Zamudio, es decir, él, su compañera permanente y su menor hijo nacido bajo dicha unión marital de hecho, por lo cual se presume la paternidad de este respecto del niño. Entonces, esa es la página de la EPS Sura, es la básica para que no piensen que se consultó en otra parte, que está modificada. La EPS Sura presta varios beneficios, entre ellos el plan obligatorio de salud, que hoy en día se llama plan de beneficios en salud. Ofrecen un plan complementario y también afilian al régimen subsidiado de salud a quien cumpla con los requisitos para hacerlo. En Colombia existen dos regímenes de afiliación a la seguridad social, uno contributivo y uno subsidiado. ¿Quiénes están en el contributivo? Pues las personas que tienen algún ingreso, una actividad laboral, sea como independiente o como dependiente de una empresa, y tienen la capacidad para realizar un aporte. Ese aporte está constituido cuando son empleados por el 4% de salud. La tarifa general es 12.5%, de la cual el 4% la paga el trabajador y el 8.5% lo paga la empresa para la cual labora. Cuando una persona es independiente, por ejemplo, un contador, un médico, un abogado, es decir, que realiza su labor por fuera de una empresa, debe cotizar también al Sistema General de Salud de acuerdo a sus ingresos sobre una base del 40%, pero paga completo el 12.5% sobre esa base y sobre, como mínimo, valga la redundancia, el salario mínimo legal vigente en la fecha de que se haga el aporte. Por ejemplo, para ser un poquito más detallada en el tema y que la cifra del año pasado se presta, el año pasado era 1.000.000 de pesos el salario mínimo. Entonces, un trabajador independiente, es decir, por ejemplo, si la señora hubiese querido cotizar, lo hubiera podido hacer porque en Colombia se permite que una persona que no tiene un vínculo laboral establecido se afilie como independiente. Ella pudo haberlo hecho con su condición de contadora. Entonces, ¿qué hubiera hecho? Afiliarse por el salario mínimo y cotizar un 12.5% sobre ese salario mínimo. El año pasado eran 125.000 pesos, que es el 12.5%. Y con eso le hubieran prestado todos los servicios de salud que tiene en Colombia. Hubiese podido, sin afectar a nadie, sin inmiscuir a nadie más en sus actividades, pero pues tiene involucrado a una persona. Por eso se asume que el señor está asumiendo toda la responsabilidad del tema como padre legal del menor y cónyuge o compañero permanente de la señora. Este es el formato de afiliación a la seguridad social del compañero permanente o compañera permanente del señor Zamudio, en este caso la señora Arbeláez, en donde claramente dice que por medio del formulario que pueden observar, las dos personas, el cotizante y su compañera, declaran bajo la gravedad de juramento que conviven de manera exclusiva y permanente y continua bajo el mismo techo como compañeros permanentes. Ya ustedes, con todo lo que saben, pues podrán imaginarse si esta afirmación es verdadera o es falsa. Segundo, el declarar
que esta declaración la están haciendo en forma libre y espontánea con el fin de dar cumplimiento a lo preceptuado en el decreto 780 para poder afiliarnos como compañeros permanentes al Sistema General de Seguridad Social en Colombia. Y tercero, que conocen las consecuencias de suministrar información falsa y de intentar defraudar al sistema. En Colombia, para quienes son colombianos, y una explicación para quienes no lo sean, hasta hace algunos años en Colombia había que autenticar absolutamente todo, que es un proceso de ir a la notaría para que el funcionario certifique que delante de él uno firmó un documento o que un documento es fiel copia de su original y tocaba llevar el original y la fotocopia. A nosotros tocaba autenticar las fotocopias como si fuera un proceso de apostillaje, pero para el mismo país. Entonces, gracias a las leyes antitrámite, lo que tiene que ver con trámites ante entidades gubernamentales, trámites del Estado, se ha eliminado en la medida de lo posible ese tipo de tramitomanía, porque era una renta básica de las notarías y de sus funcionarios las autenticaciones. No quiere decir que no existan, las autenticaciones continúan existiendo. Pero, por ejemplo, este tipo de declaración había que ir a la notaría y hacer un documento que se llama extrajuicio, que todavía existe, pero ya no lo exigen las EPS, porque con este formulario que cada EPS tiene el suyo, que dice básicamente lo mismo, entre cada EPS no varían, bajo la gravedad de juramento, las dos personas que firman están dando fe pública y el Estado les está diciendo voy a confiar en su palabra. La EPS les está diciendo voy a confiar en su palabra, pero eso sí, usted es conocedor de las implicaciones que tiene firmar este documento, como lo establece el punto 3. Y ellos, en el momento en que firmaron esto, en el mes de junio del 2016, están asegurando que son conocedores de las implicaciones que tiene haber firmado este documento. Bueno, en cuanto a la parte de la presunción de paternidad del menor hijo de la presume, ya que en Colombia, de acuerdo al artículo 213 del Código Civil, se establece que el hijo nacido dentro de una unión marital de hecho o dentro de un matrimonio, pero aquí estamos hablando de una unión marital de hecho, se presume como hijo de los dos compañeros permanentes, entonces del señor Zamudio y de la señora Arbeláez. ¿Con qué documento afilian al niño? El niño se afilia como nació en una entidad no adscrita a la EPS Sura. El decreto 780 que menciona este mismo formulario establece que es suficiente la afiliación con el documento que se llama nacido vivo. Este es un término que aplica en casi todos los países de Latinoamérica. Ese documento se llama así, que es un documento en el que el hospital, la clínica, certifica que el niño nació con vida y que se encuentra con vida. Con ese solo documento se realiza la afiliación del niño dentro de las 48 horas del nacimiento. Para los niños nacidos, cuando uno va a afiliar un recién nacido, y este fue el caso, el niño quedó afiliado desde el mismo momento de su nacimiento. Las afiliaciones en las EPS no son retroactivas, no se puede afiliar a alguien antes de la fecha en la que se hace el trámite. Para el caso de los niños recién nacidos, aunque se lleve el documento 2 o 3 días después, le registran la fecha de afiliación, la de su nacimiento. Para los demás afiliados, la fecha de afiliación siempre será en el momento en que queda radicado el formulario, en el que son recibidos los documentos para la EPS. No presta servicios de carácter retroactivo. Aquí, ¿qué implicación hay? Si alguien tuvo que haber radicado el documento en la EPS. Y les voy a decir por qué en el año 2017, en Colombia,
todos los trámites de afiliación ante la EPS eran presenciales, personales, o algunas empresas cuando son muy grandes tienen unos funcionarios de las EPS y de los fondos de pensiones asignados que los visitan periódicamente y les recogen las afiliaciones. Entonces, cuando la empresa es muy grande, llaman a su contacto de las EPS o sus contactos de los fondos de pensiones y les envían el funcionario para que les recoja los documentos. Sin embargo, ese documento tuvieron que haberlo enviado a Colombia para que el señor Zamudio incluyera al niño entre sus beneficiarios, porque es el cotizante, la única persona que puede hacer modificaciones en su grupo familiar. ¿Eso qué implica? Que tiene que entregar los documentos básicos que le piden para un recién nacido. Únicamente con el nacido vivo, no necesitaba el registro civil, porque en Colombia los bebés tienen que tener cobertura desde el mismo minuto de su nacimiento. Entonces, con el nacido vivo es suficiente. Les dan un plazo, se les da un plazo para suministrar el registro civil de nacimiento, pero realmente cuando un bebé nace dentro de la unión marital, de hecho, y nace dentro ya de una afiliación que viene, no, la EPS no exige que se cambie el documento. ¿Qué documento sí exige que sí o sí se cambien? Cuando el niño cumple la edad para cambiar de registro civil de nacimiento a tarjeta de identidad, lo debe hacer. Cuando el menor pasa de los 18 años y le expiden una cédula de ciudadanía, pero va a continuar estudiando y por lo tanto va a seguir con beneficios hasta los 25 años, es obligatorio que cambie esa tarjeta de identidad por su cédula de ciudadanía. Pero para los niños menores no, porque a los niños no les van a quitar el servicio, está prohibido. Los convenios internacionales de protección a la primera infancia y a la madre gestante impiden que por falta de un documento se le vaya a negar la prestación de servicios de salud a un menor y mucho más a un recién nacido. Entonces, ante la pregunta de otros youtubers que afirman que porque el niño tiene los apellidos únicamente de la mamá, entonces no tiene padre legal en Colombia, pues se le informa que el niño tiene los apellidos con los que fue reportado en México. En México, la señora en el nacido vivo los reportó únicamente con sus apellidos. Ese documento nacido vivo sirve de base para el registro civil en México y para el registro civil en Colombia. En Colombia, usted lo único que le piden para registrar a su hijo es el documento de nacido vivo. Si usted lo va a registrar como hijo dentro de un matrimonio, es necesario que presente, o sea, que la madre, si va la mamá, se le pide que declare que bajo juramento, pues que es casada o que lleve el registro civil de matrimonio. Entonces, sin problema, sin necesidad de la presencia del esposo, le ponen los apellidos al niño, si es voluntad de la persona que lo está registrando. En este caso, pues la señora le puso sus apellidos en México y con ese mismo documento pues hizo el registro en la afiliación en Colombia y se la valen y se la reciben porque queda pendiente luego el registro civil de nacimiento. Y de todas maneras, el hecho de que el señor Zamudio lo haya afiliado, haya suministrado los documentos y haya continuado con la afiliación del niño por más de 4 o 5 años, el menor ya tiene más de 5 años, 2017, 6 años acaba de cumplir. El señor no ha protestado esa afiliación, no ha protestado ese beneficiario, no ha disuelto su unión marital de hecho con la señora. Entonces, pues se asume que el señor está asumiendo, se presume, que el señor está asumiendo la paternidad legal del niño. ¿Por qué? Él lo sabrá, él sabrá por qué una persona que según la señora dice, pues es su amigo y le está haciendo el favor y no sé qué, pues está asumiendo unas responsabilidades que ya les voy a ahondar en el tema. Aquí en este artículo del decreto 780 que es mencionado en el formato de afiliación de
de la compañera permanente, dice cuáles son los plazos para entregar esos documentos, pero muy claramente dice que de la sanción, que la sanción sería suspenderle los servicios, se excluye a la madre gestante y a los niños menores de edad, por lo que les estoy diciendo. En Colombia el cubrimiento de salud y la protección a la primera infancia no solo es política de Estado, es parte de convenios internacionales y somos vigilados porque pertenecemos a programas internacionales de protección y se reciben recursos por ese mismo control y protección. Entonces, eso es delicadísimo en Colombia. Entonces, a un menor, así los padres estén incumpliendo con los documentos, así los padres no hagan la cotización, así, al menor no le van a retirar jamás el servicio de salud si tiene derecho a él. Bueno, entonces aquí les voy a explicar lo siguiente. Yo tengo el análisis que yo quiero hacer respecto de este caso es el siguiente. La señora, ¿cuál es el papel del compañero permanente de la señora Arbeláez, el señor Zamudio? ¿Cuál es el papel del señor Zamudio en todo este circo que han armado con ese proceso jurídico? Entonces, estas son mis hipótesis. Primero, el señor Zamudio es el amigo desinteresado y desprevenido que solo quiere ayudar a una madre desvalida y a su hijo, que desconoce la ley colombiana y las implicaciones de su ayuda, entre comillas, porque eso ha dicho la señora. O sea, en alguna entrevista dijo: qué pecado, es que es un amigo que me hace el favor y me afilió y me tiene y me da y me envía plata y me presta y no sé qué, pero yo le tengo que decir a Manuel José que me tiene que devolver esa plata. Eso es parte de lo que yo le estoy reclamando de los 4 o 5 años en que el niño no recibió nada de él, etcétera, etcétera, etcétera. De verdad, una persona profesional que trabaja en una entidad de seguros, o sea, todo de lo que yo les estoy hablando del sistema de seguridad social en Colombia es una línea de aseguramiento. Si alguien trabaja en una entidad de seguros, es casi imposible que, siendo un profesional que se gana un buen salario, porque de acuerdo a la cuota moderadora tiene un rango medio de salario, tiene un salario de profesional, diga que desconoce las implicaciones de lo que tiene y que le está haciendo un favor. O sea, que de verdad, muy buena gente, muy buena gente. En Colombia hay un dicho, se lo escucho a varios amigos: más fácil le presto a mi mujer que el carro, porque al menos a mi mujer sé por dónde le van a dar. Y este es el caso. Este señor, en un caso de jurídico, el favor que este señor supuestamente le está haciendo a su amiga del alma, si ese fuera el caso, realmente tiene unas implicaciones bastante grandes, que ya les voy a decir por qué yo considero que ese primero no es opción. La segunda opción es el marido engañado, que ha cumplido con sus deberes paternales, desconociendo el proceso de paternidad que se lleva en México en contra de otro hombre, que es muy famoso en Colombia. ¿Y ocurre todo esto a sus espaldas? Digamos que esto no requeriría ni mayor comentario, porque pues ya vimos videos en los que el señor asiste al bautizo del niño, al segundo bautizo del niño, el que hicieron para los medios, para humillar y denostar más al supuesto padre biológico del niño. Y él estaba ahí, se supone que estaba ahí. Lo alcanzaron a reconocer y se veía que se escondía, evitaba que lo quedara en las filmaciones. Resulta entonces muy difícil de creer que el señor sea el santo cachón. O sea, la señora en los documentos del dinero que ha reclamado mostró y suministró recibos de Western Union, que son giros de Colombia hacia México para sostenerla. Y el señor la tiene afiliada y dice que ella depende económicamente de él. ¿Qué más prueba quieren de que la señora depende de él? Y el señor no se ha enterado de lo que pasa en México.
El señor no sabe que su compañera permanente, madre de su hijo legal, tiene a un hombre demandado que es famosísimo por ser y afirmar, que para muchos de nosotros es así, ser el hijo de uno de los cantantes más importantes del siglo pasado en México y en toda Latinoamérica. ¿En serio? Ganador de Yo Me Llamo y de Yo Me Llamo La Conquista, que fue internacional. O sea, ¿en serio? ¿En qué planeta vive el señor que no se ha enterado que ese proceso judicial existe? Muy raro. Por eso para mí la segunda tampoco es opción. Y la tercera, que es la que yo me hago responsable de esta afirmación, considero que es la más cercana. El señor es coautor y o planeador y o partícipe silencioso. ¿Esto qué implica? Que él sabe del proceso en México, de las implicaciones para él en Colombia y está dispuesto a afrontarlas. ¿Por qué les digo? Vuelvo y les repito, es un profesional. En Colombia, dentro de las muchas cosas que diferencian el sistema judicial, yo no estoy diciendo que no haya corrupción ni nada, aquí sí la hay y mucha. En Colombia han habido muchísimos casos, muchísimos, en los que el grado de preparación profesional, de la posición social y económica y el conocimiento que debería tener sobre ciertos aspectos una persona juzgada, se le sanciona con mayor severidad, porque el desconocimiento, o sea, no se puede alegar desconocimiento de una norma cuando se tiene preparación, cuando se tiene un estatus, cuando se trabaja para una empresa con un nivel importante. O sea, si trabajan seguros y no sabe de aseguramiento, yo lo dudo, o sea, realmente. Y realmente cuando el proceso llegue a Colombia, las implicaciones para él y para ella van a ser complicadas. Van a ser complicadas por las mismas afirmaciones que hicieron en esa afiliación. Hacer esa afiliación diciendo que son compañeros, tener al niño recibiendo beneficios de salud, tenerla a ella recibiendo beneficios de salud a Colombia, porque según lo que han afirmado, ella viene a Colombia a hacerse los tratamientos y ella trae al niño para hacer los tratamientos. Es decir, ella está reconociendo ser residente colombiana. Pero para el sistema de salud colombiano, si le llegan a demostrar que ella no es residente y ella se ratifica en que no es residente, está ratificando el derecho, el hecho de que está defraudando el sistema de salud de Colombia. Y si le toca aceptar al final venir para Colombia, pues tiene que responderle al sistema de salud por qué intentó cobrar medicamentos y servicios de salud que fueron cubiertos por los planes de salud de Colombia en México, en un proceso y a valores exorbitantes. Es decir, todas esas facturas que ella presentó están en pesos colombianos y ella las pretendía. Entonces el tema en pesos mexicanos. ¿De qué papel juega este señor en todo este rollo? Les voy a explicar por qué yo considero que la más probable es la tercera. Por lo siguiente, de esta presentación es hecha por una institución educativa estatal. El link está respetando los derechos de autor, el link está en la descripción del video. ¿Qué se entiende por la unión marital de hecho? Es la unión de dos personas que voluntariamente conforman una comunidad de vida permanente singular. Esta institución es la respuesta a la realidad social contemporánea, siendo esta una nueva forma de constituir una familia, sin las solemnidades que implica la celebración de un matrimonio. Es decir, dos personas que se unen voluntariamente, viven después de determinado tiempo, en Colombia son 2 años, ya se considera que tienen una unión marital, de hecho, con los derechos que esto implica. Por eso les digo, en Colombia todos sabemos qué implica tener una unión marital, de hecho, y es lo siguiente. Los derechos que se adquieren cuando uno certifica y declara que tiene una unión marital de hecho, que es la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes.
La sociedad patrimonial corresponde al factor económico entre los compañeros permanentes, que es la masa de bienes conformada gracias al trabajo, colaboración y ayuda de la pareja dentro de la vida marital, la cual pertenece por partes iguales a ambos compañeros. Para que surja la vida jurídica de la sociedad patrimonial es requisito indispensable que exista la unión marital de hecho por 2 años. Y ellos declararon en un formulario en el año 2016 ante una entidad que registra toda esta documentación en el Ministerio de Salud y Protección Social y Seguridad Social, que tienen una unión marital de hecho. Entonces yo les pregunto, ¿la señora tiene derechos patrimoniales sobre todo lo que el señor Zamudio construya y haya construido desde junio del 2016 o en este caso 2014, porque están certificando que llevan más de 2 años en unión libre? ¿La señora tiene derechos sobre los bienes patrimoniales del señor? La respuesta es claro que sí. ¿Quién se arriesga por hacer un favor? Por hacer un favor, ¿quién arriesga sus bienes? ¿Quién arriesga su patrimonio? ¿Quién se niega a sí mismo la posibilidad de afiliar a sus padres, de darle seguridad social a sus padres? No, porque mientras él tenga una cónyuge, una compañera y un hijo afiliados como beneficiarios, él no le puede dar beneficios de salud a sus padres, a menos que ya no existan o estos sean pensionados y no lo necesiten. Que él sea solo en este mundo, no tenga nadie que dependa de él y por eso se permite hacer ese favor tan inmenso. Eso es como ser, no sé si ustedes conocen, en Colombia sí, todo el mundo sabe de qué hablo, la figura del codeudor o el fiador, que es esa persona que firman los pagarés de las deudas, que si fulano no paga, yo pago. Esa es la implicación de esta declaración de que son compañeros permanentes. La señora ya tiene derechos sobre todo lo que el señor haya construido desde el 2014 hasta la fecha, porque mientras no la disuelva, hasta el día que la disuelva, la señora tendrá derecho y ya ha mostrado lo ambiciosa que es. Entonces, pobrecito Fernán Camilo, cuando la señora salga con un palmo de narices y no tenga derecho a reclamarle nada a Manuel José, ¿a quién le va a pedir plata? ¿A quién le va a quitar los bienes? Pues yo creo que a usted, pobrecito. Pero es una suposición, o sea, yo no quiero ser mala en ese sentido. ¿Cuándo se presume la existencia de la sociedad patrimonial de hecho? Se presume la existencia de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y hay lugar a declararla cuando 1. Exista una unión marital de hecho durante un lapso no inferior a 2 años entre 2 personas sin impedimento legal para contraer matrimonio. Pues ella no tiene impedimento porque ella figura soltera en todos lados. Y si usted la tiene afiliada, usted también está soltero en todos lados. Entonces, y usted tiene una declaración desde el 2016 y hasta la fecha está afiliada como su compañera, o sea que ustedes tienen una unión marital de hecho que ya lleva 6 años. Bueno. Segundo, existe una unión marital de hecho por un lapso no inferior a 2 años e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compañeros permanentes siempre y cuando las sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho. Pues sí, no, porque pues con el primero es suficiente. No hay necesidad de analizar mayor cosa. ¿Quiénes tienen derecho a declarar la unión marital de hecho y reconocer la existencia de la sociedad patrimonial? Las personas que tienen derecho a declarar la existencia de la unión marital de hecho y de la sociedad patrimonial son cualquiera de los compañeros permanentes de vida. O sea, usted está en las manos de esa señora, señor Zamudio, abra los ojos. Usted está en manos de ella. En el momento en que ella lo quiera hacer, en que no saque nada del otro lado, en que no saque nada del proceso que tiene ahorita, pues va a ir en contra suya, yo creo, ¿no? La señora necesita plata, la señora la mantiene. Los herederos o uno o ambos compañeros podrán pedir la declaración de disolución y liquidación de la sociedad patrimonial y la adjudicación de los bienes mediante un proceso judicial. O sea que si usted tiene una casa, un carro, un apartamento y Dios no lo quiera, a usted le pasa algo, la directa heredera de esos bienes es ella.
y los puede reclamar y está en todo el derecho de reclamarlos. Si usted tiene pensado que eso le quede a sus padres, a sus sobrinos, a sus hermanos, pues le tengo noticias. Con esto que usted hizo, si es un favor, usted se está clavando el puñal porque es ella la que tiene todos los derechos de reclamar sus bienes. Por eso me queda muy difícil creer que el señor no tenga nada que ver en este asunto. ¿Qué derechos personales y patrimoniales adquieren los compañeros permanentes? Los derechos personales que nacen de los compañeros permanentes son el débito conyugal, la fidelidad, pobrecito, no le han sido fiel, el respeto mutuo, la ayuda, los alimentos y el socorro moral y material. Pues cosa que usted se ha cumplido porque ya va muy juiciosita y ya mostró documentos de Western Union donde usted le manda plata. Entonces usted sí cumple, la que no está cumpliendo es ella. Los derechos económicos se refieren a que el patrimonio capital, producto del trabajo, ayuda y socorro mutuos, pertenecen por partes iguales. ¿Sí ve? 50% es para ella. A ambos compañeros permanentes. Cuando se disuelve la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, se disuelve por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes elevado a escritura pública. Mire el problema en el que usted está metido, si usted lo que estaba era haciendo un favor. Por eso para mí es muy difícil creer que la persona estaba haciendo un favor. Por escritura pública y por común acuerdo tienen que disolver la unión marital de hecho. El problema es que hay un niño de por medio, hay un niño que nació dentro de esa unión marital de hecho. Para poder disolverla y hasta la fecha en que la disuelva, se parten los bienes por mitad, los bienes y las deudas. Se parten los bienes y las deudas por mitad. Y se debe acordar la custodia y patria potestad del niño, el reconocimiento. Usted tendría que imputar la paternidad. De común acuerdo entre los compañeros permanentes mediante ante sus actas suscritas ante centro de conciliación legalmente reconocido, ustedes voluntariamente pueden ir a un centro de conciliación y decir, nos abrimos. Ese no es tan fácil porque hay un niño, pero se puede hacer. Por sentencia judicial, o sea, la señora lo puede demandar divinamente. Y un juez dice y falla a favor de ella, pobrecito. Y cuarto, por la muerte de uno de ambos compañeros, vuelvo y le reitero, si Dios no lo quiere, al señor le llega a pasar algo, pues la señora tiene todos los derechos sobre el patrimonio que deje su compañero permanente, tiene documentos como demostrar. ¿Cuáles son los mecanismos legales para declarar la unión marital de hecho y reconocer la existencia de la sociedad patrimonial entre los compañeros permanentes? Uno, por escritura pública ante notario, por mutuo acontecimiento de los compañeros permanentes, por acta de conciliación suscrita o por sentencia judicial. Muy fácil, en el momento en que ella lo requiera, lo interpone un proceso jurídico y es lo que va a pasar en el momento en el que ella no reciba nada de Manuel José. ¿A contra quién se va a ir? ¿A quién va a ir a pedirle plata? Al señor Zamudio, porque tiene todos los derechos y tiene cómo demostrar los derechos sobre una unión marital. ¿Cómo se aplica la prescripción? Pues que ninguno de los compañeros permanentes haga reclamación de esos bienes o de esa disolución del patrimonio después de un año. Entonces tendría usted que demostrar que hace más de un año que no tenían convivencia, pero el plazo empieza a correr a partir de la fecha en que usted quiera hacer disolución de ese matrimonio. Reitero, me parece muy difícil de creer y me sostengo para mí, para mi persona. La opción más cercana es la tercera. ¿Por qué? No es solamente una afiliación. La afiliación a la EPS, como les acabo de explicar, se da únicamente con el nacido vivo. Resulta que hay otra afiliación. La afiliación a la medicina prepagada es independiente, es otro formulario adicional. Yo me atrevería a suponer que el registro civil de nacimiento de Colombia hecho en el 2019 fue precisamente para poder hacer la afiliación a la medicina prepagada. Eso le tocaría al equipo jurídico de Colombia, porque lo más seguro es que se logren traer ese proceso para acá, es conseguir pruebas sobre también esa afiliación.
porque en esa afiliación se hizo el registro intencionalmente para algo. La señora ya dijo que era para el pasaporte, pero yo me inclino más a pensar que fue para hacer la afiliación a la EPS, a la medicina prepagada. La medicina prepagada es un contrato adicional, es un contrato independiente que requiere que exista una afiliación a la EPS, pero es una afiliación adicional. Usted en la medicina prepagada y en los planes complementarios se puede afiliar solito el cotizante, se puede afiliar solito un beneficiario o se puede afiliar todo el grupo familiar. Muchas entidades, muchas personas, por ejemplo, en mi caso personal, cuando yo quería quedar embarazada, pues yo me afilié, aparte de la EPS, al plan complementario de salud, para poder contar con ecografías, para poder contar con todas las revisiones que implicaban el estar buscando quedar embarazada. Para eso, para ese tipo de cosas, para tratamientos de alto riesgo, para medicina especializada, para tratamientos de otro tipo de enfermedades que son difíciles y que toca terminar peleando con la EPS para que las cubran, pues la gente que tiene la posibilidad económica paga el plan complementario o paga la medicina prepagada. Pero yo les recomiendo a los abogados que revisen la afiliación a medicina prepagada. No es el mismo formulario, es otro formulario adicional. ¿Eso qué implica? Que el señor está haciendo doble reconocimiento de su paternidad. Uno, cuando afilia a su compañera permanente. Dos, cuando entrega el registro de nacido vivo y acepta la inclusión de ese niño dentro de su núcleo familiar de beneficiarios. No lo ha refutado, no lo ha impugnado. Se desafiliaron de la medicina prepagada, pero eso es otro tema. Y cada vez que en la medicina prepagada o en los planes complementarios se agregan beneficiarios, hay que firmar la afiliación. En mi caso, mi hijo nació, me prestaron servicios por el plan complementario 30 días, como lo dice la norma, pero para que el niño continuara con los planes con los beneficios del plan complementario, yo tuve que salir corriendo, y estoy hablando del 2018. Yo tuve que salir corriendo personalmente, ir a las oficinas de la EPS, al área de plan complementario, a firmar la afiliación, entregar los documentos de afiliación de mi hijo al plan complementario y aceptar el cambio de tarifa, porque cada vez que usted en plan complementario y en medicina prepagada agrega beneficiarios, le incrementan la tarifa. Usted paga tarifa por cada beneficiario. Es decir, no crean que se paga la misma cifra por el señor y su cónyuge que por el señor, su cónyuge y su hijo. Y en esa época, vuelvo y les reitero, personalmente había que ir a firmar todo eso. Ya ahorita se puede hacer afiliaciones telefónicas, ellos graban el contrato donde uno acepta todas las condiciones y demás, pero eso fue a partir del encierro por la pandemia, es decir, en el año 2020 el Estado sacó decretos para que obligara a las EPS a crear mecanismos de afiliación, de reporte de novedades y recepción de documentos para legalizar este tipo de las novedades de los cotizantes, de los titulares de cada afiliación, por vías electrónicas, no presenciales, porque todo estaba cerrado en este país. Entonces una persona que se había quedado sin seguridad social o necesitaba cotizar, se tenía que afiliar y las afiliaciones eran de tipo presencial. O algunas empresas, cuando son empresas muy grandes, por lo regular tienen asignados funcionarios de las EPS y de los fondos de pensiones y de las ARL que van y recogen documentos y les ayudan a llenar los formularios y demás, pero realmente todo tiene que ser firmado y es presencial, no existe la firma digital. Entonces, es muy claro que tiene que haber otro documento. Está el documento donde certificaron la unión marital de hecho,
Como se ve en el formulario, como se los mostré, ese es el mismo formato para la EPS y para la medicina prepagada. Es decir, que posiblemente para el contrato de medicina prepagada les valieron ese documento que ya existía, seguramente no tuvieron que hacer otro. Pero para firmar el contrato tienen que haber suministrado los documentos. Entonces, si el señor ya estaba en la medicina prepagada y los afilió de inmediato en junio a la señora, le tuvieron que haber exigido documentos. Otra cosa es que se hayan afiliado en el 2019, que es la fecha que tiene el registro civil colombiano del niño. Yo me inclino a pensar que lo hicieron para eso, para poder afiliarse como grupo familiar a la medicina prepagada. Yo creería más que la medicina prepagada la hicieron en el 2019, porque la fecha que todos han consultado y que han revisado es la de la EPS. Hay que buscar el mecanismo para ver desde cuándo fue la afiliación a la EPS y a la medicina prepagada y en qué condiciones. Entonces es un documento adicional. Otra cosa que deben verificar es si el nacido vivo con el que registraron el nacimiento del niño de forma inmediata en la EPS tuvo la intención y se concretó el otorgamiento de licencia de paternidad para el señor Zamudio Díaz para que fuera y conociera a su menor hijo en México. El Estado reconoce en esa época, estamos hablando de el año 2017, para esa época la licencia de paternidad era de 15 días calendario, es decir, 2 semanas en las que el señor se le paga el 100% de su salario por ser padre del menor. Entonces, si él hizo uso de ese beneficio, pues es otra afirmación más de que el señor se reconoce a sí mismo como padre legal del menor. Todo eso lo tienen que averiguar, lo tienen que constatar y por vías legales, jurídicas, que les otorgue la credibilidad suficiente, pero realmente eso va a venir a jugar un papel preponderante cuando el proceso se encuentre en Colombia. Espero que haya sido clara la información. Creo que me extendí más de lo que tenía planeado. Sin embargo, pues espero haber dado una información que les sirva para analizar un poquito más el tema que se ha venido discutiendo. Muchísimas gracias a todos. Espero les agrade Muchas gracias a todos por su atención. Espero pronto subir más contenido y ojalá se suscriban. Nos veremos pronto. Gracias y hasta pronto. Chao.